Bienvenidos a una nueva Píldora Gris, un podcast dedicado a quienes quieren elegir una carrera y quieren escuchar experiencias de otras personas. Hoy estamos con Aku. Hola, ¿qué tal? Presentate diciéndonos qué títulos tenés y qué haces hoy en día. Bueno, mi nombre es Auku. Yo estudié profesorado de educación física. Eso me habilita para trabajar más que nada en colegios. Y bueno, después seguí un poquito profundizando más por el lado del entrenamiento. Hice una licenciatura en alto rendimiento deportivo, que tengo la tesis pendiente. Después hice un posgrado en gestión deportiva. Y por último, el curso de preparador físico especializado en fútbol. Hoy en día me dedico a trabajar en colegios, estoy en un colegio secundario dando educación física y además trabajo en un club en la parte de escuelita de fútbol, más recreativo. Perfecto. Ahora quiero que me cuentes un poco cómo eras en el secundario y cómo fue elegir la carrera. Bueno, en el secundario la verdad que no me gustaba estudiar, pero por una cuestión de que no le encontraba sentido, entonces como que durante el año no hacía mucho y aprovechaba para meter todo entre diciembre y marzo, me ponía las pilas y, bueno, rendía ahí, pero no era que me costara ni que fuera vago, sino que solamente como que entendía que ese era mi negocio. Y mi vocación yo creo que la encontré un poco por el lado del deporte. Me invitaron a jugar al rugby a los 14 años y ahí como del lado del deporte empecé a descubrir una pasión. Que se trasladaba a otros deportes. Cuando llegó el momento de la orientación vocacional, no tenía muy claro para dónde quería ir. Eh, Fue un poco pensando dónde me imaginaba. Yo tal vez no me imaginaba en una oficina, no me imaginaba con rutina. Y bueno, la sugerencia que me salió en ese test fue, entre otras cosas, ser profe de educación física. Y cuando empecé a hablar con los profes en ese momento del colegio, me empezó a entusiasmar la idea por esto de entender el deporte, el rendimiento, como que mi idea iba un poco desarrollarme para ese lado del alto rendimiento deportivo. Perfecto. En cuanto al profesorado de educación física, danos una idea de qué es la carrera. Bueno, como dije antes, el profesorado está pensado más que nada para la educación formal que se presenta en un colegio. Eh, Abarca muchas más áreas porque la salida laboral del profe de educación física puede ser desde la recreación en una animación, un campamento, entrenamiento o colegios, pero la mayor carga horaria está pensada para ser profesor de colegio. Después hay algunas materias más dedicadas al entrenamiento deportivo, para el trabajo con discapacidad, para la recreación, la animación, pero bueno, básicamente el tronco principal es más pedagógico. ¿Dónde hiciste la carrera y cómo fue la cursada? Yo estudié en el ISEF número uno, el Romero Brest. Lo elegí porque de nuestro colegio la mayoría de nuestros profesores habían salido de ahí. Después, bueno, también con el tiempo descubrí que es uno de los más reconocidos eh, acá en Argentina. Y para la otra pregunta. ¿Cómo fue la cursada? Bien, la cursada, generalizando un poco, bueno, el perfil de profe de educación física tal vez es gente que está más por lo deportivo, tal vez que no le gusta estudiar mucho. El primer año tal vez fue más parecido a un club, hasta que uno se fue adaptando a lo que había que estudiar, pero es una mezcla de materias teóricas más específicas de la educación física, materias más generales, teóricas de cualquier carrera pedagógica, y después que lo diferencial tal vez otra carrera, que teníamos una carga también práctica, donde teníamos que hacer y vivenciar los deportes, tal vez aprender deportes que uno no manejaba. Yo en mi caso sabía nadar, pero por ejemplo el profe que quería aprender y no sabía nadar tenía que aprender durante la carrera. Y después teníamos también una parte práctica que son las prácticas
de educación física donde íbamos a dar clases a distintos colegios. ¿A qué tipo de personas pensás que les podría gustar la carrera? Eh, yo creo que el profesor de educación física tiene que venir por el lado del deporte, más allá de que sea un deporte individual, de equipo, el que fuere, nosotros no vemos todos los deportes, sino que vemos los que dice el diseño curricular, pero creo que es una carrera para el que viene del ámbito deportivo y entiende que puede educar a través del deporte. ¿Se puede ganar bien siendo profesor de educación física? En general, las carreras docentes no están muy bien reconocidas a nivel remuneración. Si uno se dedica solamente a colegios, yo creo que hay un tope el que uno puede alcanzar. Eh, no vas a ser millonario, pero como decía también antes, la educación física tiene múltiples salidas laborales, entonces tal vez en proyectos más independientes uno puede encontrar una beta por donde hacer una diferencia. También siempre tenemos la posibilidad de los clubes que te agregan un plus a esta carga horaria que tienen los colegios. Entonces, en general yo creo que no, pero bueno, uno se las puede rebuscar para ganar un poquito más. Eh, ¿Es un mito que cualquier persona puede ser profesor de educación física y solo es poner una pelota en el medio y que los chicos jueguen al fútbol? Justo el otro día con un colega hablábamos un poco de eso. Yo creo que hay un tema de que es bastante vocacional cualquier persona que se interese en ser profesor de educación física o trabajar de entrenador en un club, lo puede hacer solamente con el mero hecho de ponerle ganas. Eso no quiere decir tal vez que lo haga bien, pero puede hacerlo. A diferencia tal vez en un banco, yo no puedo ir a trabajar de contador si no tengo experiencia. Cualquier persona sin experiencia puede venir a hacer mi trabajo. Eh, pero bueno, después está en lo que uno quiera generar con el grupo, lo que uno quiera lograr. Yo creo que yo tengo más herramientas que cualquier otro para poder lograrlo y creo que me va a ir mejor que una persona que solamente lo hace porque tiene ganas. Pero sí, es un trabajo que cualquier persona lo podría hacer. ¿Qué diferencial te da el título? Buena pregunta. Nosotros en el profesorado siempre nos decían que nosotros entrábamos con una caja de herramientas vacía y la carrera nos iba dando distintas herramientas para que nosotros nos llevemos en tu cajita. Lo primero es eso, una base teórica de conocimiento, ya sea anatomía, fisiología, como también pedagogía didáctica y el mismo conocimiento de los deportes. Pero el diferencial tal vez para mí está en la parte práctica, en vivenciar los deportes que uno va a enseñar, hacer las destrezas que después va a enseñar, porque cuando uno las hace, comprende la dificultad que conlleva. Y mismo también con las prácticas, cuando uno va a dar clase, eh, no es lo mismo que teóricamente te digan cómo dar una clase, planificarla, que estar frente a un grupo. Cuando uno está con 20 chicos de 3 años, todo lo teórico queda muy lejos. Entonces uno necesita ese roce y la experiencia no se aprende de ningún lado más que viviéndola. Entonces creo que eso es lo que te aporta que no se puede conseguir en otro lado. ¿Qué hace un profesor de educación física además de dar clase? Eh, ¿En qué sentido? ¿Hace algo más además de solamente estar dando clase Pero en el trabajo o en por el trabajo? No, bueno, una clase empieza con la previa, con la planificación, ya sea poniendo un objetivo de lo que uno quiere lograr en esa clase, hasta qué paso a paso va a seguir durante el desarrollo de la clase para lograrlo. Y el diferencial está para mí en el ojo del profesor, porque yo te puedo dar mis actividades, te puedo dar mi planificación y los dos vamos a hacer la misma clase, pero la diferencia está en lo que yo puedo aportar, ya sea corrigiendo, alentando, eh, viendo la dinámica del grupo, de cómo se están relacionando. Creo que eso es lo que uno puede aportar que, que no está en los libros. ¿Hubo algún momento en el que pensaste esto no es para mí?
No, la verdad que estuve muy contento desde el momento que entré, pero sí tuve un cambio de enfoque. Yo te dije que lo elegí porque a mí me emocionaba el alto rendimiento deportivo, como que fui con esa meta y cuando arranqué las prácticas de jardín como que me desarmó porque la clase de educación física en jardín es muy distinta a la tradicional que uno tiene en un entrenamiento o en el nivel secundario. Y ya hizo que tal vez me enamore más por el lado del colegio, de la educación física del colegio, y esa pasión que tenía por el alto rendimiento deportivo se apagó un poquito. De hecho, la licenciatura después la hice, pero no me terminó llenando como esperaba cuando arranqué el profesorado, y dentro del mismo ámbito descubrí tal vez otro enfoque que me interesaba más. ¿Qué es lo peor y lo mejor de ser profesor de educación física? Bueno, lo mejor yo creo que es trabajar con personas. Eh, Uno durante todos los años trabaja con muchos grupos, personas grandes, chicas, los ve crecer, los acompaña, uno intenta, bueno, dejarle algo, aportarle algo, poder sumarle mientras caminas y transitas ese camino juntos. Eso creo que es muy enriquecedor, uno va aprendiendo mucho. Y obviamente a mí que me gusta el deporte, compartir eso que me gusta tanto con otros es hermoso. Después lo que no me gusta tal vez es que hay muchas cuestiones que no están remuneradas, no sé, las horas de planificación, las capacitaciones, tal vez uno tiene que poner de su tiempo personal para organizar ciertas cosas que después no están contempladas en el sueldo. Y después, bueno, también lo que te decía, en lo que es el área escolar, nosotros trabajamos por módulo de clase, entonces lleva mucho tiempo armarse su semana laboral y la vas armando de a poquito, de a horas. Eso se hace medio complicado, pero bueno. Bien, nos contaste que hiciste una licenciatura en alto rendimiento. Contá un poco de qué se trata. Bueno, la licenciatura de alto rendimiento deportivo estaba pensada más genérica, no está enfocada en ningún deporte. Está pensada para involucrarse en el alto rendimiento deportivo del lado del entrenamiento. Lo que hace es, nosotros en el profesorado tuvimos creo que una sola materia de entrenamiento, después tuvimos más materias biológicas de anatomía, fisiología, que es entender cómo funciona el cuerpo, y acá fuimos mucho más a fondo para entender más que nada las capacidades de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, cómo funciona el organismo ante los distintos estímulos, bueno, teoría general de entrenamiento, y tocamos un poquito lo que era la gestión también en ese nivel. ¿Esta licenciatura te agrega salida laboral? Sí, la salida laboral, que yo no lo sé, pero está más pensada para el entrenamiento a nivel clubes. No sé, yo estoy en una escuelita de fútbol recreativo, para eso tal vez no aplica, pero si yo me quisiera dedicar al el fútbol de inferiores de AFA, con esta licenciatura me dio un montón de herramientas para empezar a involucrarme en ese área. Lo que me dio fue una base general, después cada uno debería especializarlo en el deporte que te interesa, pero de esta forma uno entiende lo que está haciendo, si está bien, si va por algún camino o no. Bien. Después hiciste Derecho y Management del Deporte y curso de preparador físico de fútbol. ¿Por qué las empezaste a estudiar? Bueno, en la licenciatura de alto rendimiento tuvimos dos o tres materias de gestión. De hecho, el director de la carrera fue muchos años presidente del CENAR. Y como que en esas poquitas materias que tuve, me gustó más que todo lo otro, más de entrenamiento. Entonces, en pandemia tuve la posibilidad de hacer este curso, que a mí por mi carga laboral, si no hubiese habido pandemia, no me permitía hacerlo. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar para hacerlo ahora. Había averiguado para hacer la carrera de gestión deportiva, que la da la UADE, pero eran 4 años. Entonces, con el posgrado, como que me saqué las ganas de empezar a meterme un poquito en ese mundo, en un momento que también lo podía hacer. Y si bien es más cortito, me empapé un poquito con eso. Y el curso de preparador físico fue un poco para
terminar este deseo que tenía yo cuando en realidad empecé el profesorado, que era el alto rendimiento deportivo. Mi idea era hacer como ese camino, la licenciatura primero y después la especialización en fútbol. Y bueno, yo ya sabía que no iba a ser por ahí, pero el saber no ocupa lugar y quería terminar de sacarme esas ganas de aprender eso que me interesaba. ¿Qué diferencial te dan? A nivel colegio, no, yo no sé, no creo que mucho. Eh, pero bueno, uno profundiza en saberes que vio, que tocó poquito en el profesorado, y para mí no está mal que a veces te cuenten el mismo cuento de otra forma, porque las cosas terminan entrando por repetición. Entonces, es profundizar tal vez un poquito más en saberes que uno ya tenía. En el colegio tal vez no llegas a aplicarlos todos, porque es mucho más bajo la información que necesitas. Pero el hecho también de conocerlos más en profundidad creo que te los asienta más para lo que vos necesitas usar. O sea, yo tal vez sé mucho y uso poco, pero eso de saberlo me hace más fácil a la hora de necesitarlo. Bueno, me quedaron colgando un par de preguntas sobre el trabajo. ¿Qué es lo más infravalorado de la carrera de profesorado? Bueno, yo creo que el reconocimiento exterior, uno no tiene que buscar siempre la validación externa, uno hace lo que quiere porque le gusta. Pero bueno, muchas veces sé que se puede ver como esto de tirar la pelota. Es un trabajo también que desgasta. Uno cuando es grande tal vez tiene menos energía para hacerlo, entonces dosifica más. Pero bueno, yo creo que uno sabe lo que hace y por qué lo hace, que no siempre es jugar por jugar, sino que detrás del juego que uno plantea o lo que hace, debería haber por lo menos un sentido. O sea, yo cuando planifico un juego tiene una intención y bueno, de afuera sé que a veces no se ve tan así, pero uno lo hace por algo. ¿Cómo sería un día en la vida de un profesor? El día laboral, bueno, yo intento llegar, por lo menos, si me da, a veces uno va a un colegio a otro y no tiene tanto tiempo, pero si lo tengo, me gusta llegar 15, 20 minutos antes. eh, Caminar un poquito el colegio, me gusta a veces saludar a los chicos en el recreo, cruzártelos en un pasillo, que pueda ser un poco más descontracturado, porque en la clase uno tiene otro rol. Eh, bueno, ahí ya voy al cuartito de materiales, preparo agarro lo que necesito y me gusta recibir a los chicos ya con el material preparado, por lo menos lo que se puede. En educación física, sobre todo en nivel secundario, uno, bueno, tiene que tomar lista para ver quiénes están, quiénes no están. Pero también me parece que es un momento como es el primer encuentro con los chicos, para preguntarle cómo les fue, ver cómo están. Uno ya hace el análisis para ver cómo vienen ese día, mismo, no sé, en jardín tal vez hay días que vienen más pila, hay días que vienen con más distendidos, que vienen más dispersos. Entonces uno hace ese registro inicial en esos primeros 5 minutos que se saluda. Bueno, después la clase tiene sus partes, una entrada en calor, un trabajo principal, un juego y un cierre. Muchas veces uno tiene las clases como escalonadas una tras la otra. Eh, y bueno, cuando uno termina es guardar el material, dejar todo lo más ordenado posible. Y a mí me gusta en la planificación que yo hice previamente a hacer correcciones en base a lo que pudo hacer, lo que no pudo hacer, qué tendría que tener en cuenta para la siguiente clase, como una suerte de autoevaluación de la clase que vi. Bueno, por último, un consejo para la gente que está eligiendo una carrera. Sí, a mí pensé en una frase que se le atribuye creo que a Confucio, que dice algo así como elegí un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar por el resto de tu vida. Yo creo que en parte estoy de acuerdo en parte con esto. Obviamente después aparece la rutina, uno tiene obligaciones, a veces hay que hacer cosas que no le gusta, a veces uno está cansado y no tiene ganas, pero en general uno trabaja casi de lunes a viernes durante muchos años de su vida. Entonces si uno elige algo que le apasiona,
creo que te van a dar ganas de capacitarte, de formarte, de crecer. Eso tal vez se va a ver reflejado en una mayor remuneración, aunque te vaya bien, o un crecimiento profesional. Entonces, eh, más si estás eligiendo una carrera cuando terminas el colegio, para mí uno se tiene que animar a soñar, a pensar dónde se imagina, dónde le gustaría estar de acá a 10 años y bueno, decir a ver qué camino tengo que tomar para llegar a ese punto y empezar, porque el camino se hace andando, todas las experiencias suman, ninguna es en vano. Lo importante es que uno camine, pruebe, experimente y tal vez ahí vaya descubriendo qué le interesa, qué no, pero es importante no quedarse quieto. Y en esto para mí también entran los referentes que uno tenga, pueden ser profesores, hermanos, padres, porque uno cuando termina el colegio lo que no tiene tal vez es experiencia y toda esta gente que tiene más años vividos en este juego de la vida, tal vez le pueden dar consejos. Uno para mí tiene que escucharlos todos, por más que después la decisión es de uno y uno tiene que tomar la decisión convencido, pero no dejar de escuchar lo que otros tienen para decirte, recomendarte u opinar. Perfecto, muchas gracias por todo. No, por favor.